Era como la mañana y con ella amanecía esa flor que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María. Ella es María. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor. Hoy viernes 6 de mayo, viernes de la tercera semana de Pascua, tercer día de nuestra novena en honor a la Virgen de Fátima. Hoy hablaremos de una virtud de María, el servicio, y hoy la Iglesia recuerda a un santo que ha dejado mucho, sobre todo a los niños, Santo Domingo Sabio. Dispongamos el corazón para celebrar esta Eucaristía que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que siempre nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento y perdonémonos los unos a los otros para acercarnos a la mesa del Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, haz que resucitemos a una vida nueva por medio de tu Espíritu de amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, la luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía sus manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además,
trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo les mostraré cuánto tendrán que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que aclamen el Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dos palabras en Pascua que son verdaderamente una lámpara encendida en medio de este mundo incrédulo, en medio de este mundo paganizado y materializado, en medio de este mundo que lo guía el odio y los intereses mezquinos, que nos muestran cómo solamente encontrándonos con Cristo y viviendo en comunión con Él, tendremos vida eterna. La primera lectura nos presenta la conversión de Pablo. Pablo antes de la conversión se llamaba Saulo, fariseo, discípulo de Gamaliel, un hombre culto e instruido, y un hombre que tenía un profundo celo por la tradición judía. Saulo perseguía la iglesia de Cristo porque él la consideraba una secta. Y era tanto el odio que Pablo sentía por los cristianos que antes de convertirse persigue a la iglesia del Señor. En Jerusalén será Saulo el que soliviantará la chusma para que apedreen a San Esteban protomártir. Entran en las casas, llevan detenidos a los judíos que se han convertido a la cristiandad. Algunos los golpean, a otros los matan.
Y no conforme con esto, pide letras para ir a Damasco y perseguir allá también a la iglesia del Señor. Cuando la necedad y la soberbia se enredan en el corazón y en la conciencia, hacemos daño, destruimos e incluso podemos matar. Y eso aconteció con Saulo. Él creía que hacía bien y sin darse cuenta perseguía a la iglesia de Dios. Cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia de Dios, una luz ciega a Pablo y al caballo donde iba. El caballo relincha y Pablo cae al suelo y escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta quién eres y la voz le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo no pudo ver, como unas escamas aparecieron en sus ojos y desde ese momento guardó silencio. Dios suscita en Damasco a un tal Ananías para que fuera y le impusiera las manos y Saulo pudiera ver, porque Dios a Saulo le tenía una misión: extender la iglesia en medio del mundo gentil. Y cuando Dios le dice a Ananías que vaya a imponerle las manos para que vea, Ananías le dice a Dios: pero ¿cómo si él persigue a tu iglesia? Y el Señor le dice: lo tengo reservado para una misión. A veces nosotros, sin darnos cuenta, también perseguimos la iglesia del Señor. Y el Señor para cada uno de nosotros tiene una misión, porque Dios quiere que hagamos la iglesia de Cristo grande en medio de los hombres, para Él bendecirnos y un día en el cielo darnos la salvación. Cuando Ananías va a la casa de Saulo y le impone las manos, Saulo lleva 3 días ciego, sin hablar, y en su corazón se ha dado un serio camino de conversión, porque se encontró con Cristo resucitado, porque entendió que hacía el mal, no la voluntad de Dios, sino la necedad de los hombres. Y cuando Saulo puede ver, le predican a Jesucristo, Saulo se bautiza y desde ese momento hace comunión con Jesús y desde ese momento experimenta la misericordia de Dios. Será el gran apóstol en medio de los gentiles, predicará como nadie y sembrará la iglesia de Dios en medio de los hombres. Así Dios también a cada uno de nosotros nos llama para que, siendo sus manos, su boca y sus pies en medio del mundo, hagamos brillar la iglesia de Jesucristo entre los hombres y ayudemos a que muchos lo conozcan para que se puedan salvar. El Evangelio, una palabra también hermosa. Si ayer Jesús escandalizaba a los cafarnaumitas, presentándose como el pan de la vida, hoy ellos no saldrán del asombro, porque Jesús profundizará su discurso y el discurso lo entenderemos profundamente eucarístico. Lo primero es que los judíos están escandalizados. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? ¿Quién se cree este? Pero Jesús sigue diciendo el discurso del pan. Jesús les dirá: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Jesús les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cuántas veces vienen a la iglesia tantos
que se quedan sentados y no comulgan. ¿Cuántas veces tú no has ido a misa y quizá por descuido no te has acercado a la mesa del banquete? No basta con solamente venir, estamos llamados a participar. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ustedes no tendrán vida eterna y no resucitarán. Lo dice el mismo Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habla de esa unidad, permanece en mí y yo en él. El que come a Jesús lo tiene en su corazón. El que come a Jesús en la Eucaristía vive en Jesús. Y las palabras de Cristo son lapidarias porque dice: como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. El que me come vivirá por mí. Qué importante es, reconciliados con el Señor, comulgar su cuerpo en la Eucaristía. Y Jesús le vuelve a recordar: este es el verdadero pan que baja del cielo. Los judíos le peleaban que el pan que había bajado del cielo era el maná. Y Jesús le dice: este es el verdadero pan que baja del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma del pan que Jesús nos da, vivirá para siempre. Pidámosle al Señor amarlo en la Eucaristía. Pidámosle al Señor llenarnos de Él, comiendo de su pan y bebiendo de su sangre en la Eucaristía, para que Él viva en nosotros, para que nosotros vivamos en Él y para que en el último día con Él resucitemos para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios quiere transformarnos, pero quiere libremente que lo dejemos actuar en nuestras vidas y en nuestro mundo. Por eso pidámosle con confianza que lleve adelante en nosotros y en todos los hombres su plan de salvación, y digamos a cada petición: escúchanos que confiamos en ti. Escúchanos que confiamos en ti. Para que los cristianos sepamos explicar a los hombres la palabra de Dios a la luz del misterio de Cristo resucitado, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Para que todos los pueblos de la tierra alcancen el bienestar temporal y un día todos gocemos de la patria eterna, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Para que el Señor nos ayude a superar las diferencias que nos separan de las otras iglesias cristianas y nos ayude a trabajar juntos por la extensión de su reino, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Para que sepamos reconocer a Jesús que vive en nuestros hermanos, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Para que Jesús se haga presente en la vida de los que persiguen a los cristianos, de los que viven sin fe y de los que buscan la felicidad por caminos equivocados, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Para que hoy, al alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor, se afiance nuestra esperanza en que un día resucitaremos con Él y viviremos para siempre en su presencia, oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas,
haznos testigos de tu palabra, disipa nuestras cegueras con tu luz, ayúdanos a reconocerte presente en nuestra historia y vivo en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, que amamos y veneramos como Nuestra Señora de Fátima, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santo Domingo Sabio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, como familia, iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan y bebe de este cáliz, vive en Jesús y Jesús vive en él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor y misericordia,
y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, con San José, con Santo Domingo Sabio y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más a ti con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en este tercer día de la novena, les quiero hablar de una virtud de María que a mí me encanta y que debe iluminar nuestra vida de fe, el servicio. Cuando el ángel le dijo a María en la Anunciación que había hallado la gracia del Señor y sería la madre del Salvador, María dio un fiat, un sí incondicional. Pero el ángel también le dice a María que Isabel, su prima, que vive en las montañas de Judea, en un pueblo llamado Ain Carín, está embarazada. Isabel era una anciana. Y fíjense cómo la fe de María se convierte en servicio. Apenas se entera que va a ser la madre del Redentor, pero que Isabel está embarazada, María corre a Ain Carín porque tiene una necesidad: ir a servir a Isabel, ir y servir a su prima anciana mientras espera el nacimiento de su hijo, que será Juan el Bautista. No solamente con Isabel en las bodas de Caná. ¿Cómo María supo que no había vino? Porque estaba en la cocina sirviendo. A veces nosotros queremos vivir la fe con privilegios. A veces nosotros queremos ocupar los primeros puestos. A veces en medio de la fe queremos estar mandando y a veces no nos damos cuenta que tratamos mal a los demás. Nosotros como María estamos llamados al servicio, pero servir ayudando a los demás, servir haciendo brillar la gloria de Dios en el mundo, no es que me vean a mí, es que experimenten por medio de mi acción el amor y la misericordia de Dios, que no abandona, que no nos deja solos en la dificultad, que siempre en el momento difícil nos sostiene, y que como María entendamos que el amor se hace servicio, que como María entendamos que siendo los primeros, somos los primeros no para mandar, sino para servir, ayudar al otro y mostrar el amor de Dios. Que como María aprendamos a servir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz viernes, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre